La época actual, de acuerdo con Marx y Engels, es la época de la burguesía, una clase social que revolucionó el mundo por completo. Hola, soy Amílcar París Mandoki. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. Esta es la segunda cápsula del Manifiesto del Partido Comunista en la que veremos cómo describe los cambios que la burguesía hizo sobre el mundo, cómo estos cambios afectan al proletariado y cómo Marx y Engels veían el futuro levantamiento del proletariado. Así que comencemos de una vez. La llegada al poder de la burguesía trajo consigo la destrucción de todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. En el feudalismo, las relaciones de explotación tenían encima un velo de seda político y religioso. La superioridad de nacimiento aristocrático, el santo temor a Dios, la devoción mística, el ardor caballeresco, la tímida melancolía. Este velo emergía del modo de producción feudal y sus relaciones de explotación. Sin embargo, la llegada de la burguesía al poder no solo trajo cambio en las relaciones de producción, sino también la destrucción de todas estas instituciones a cambio de los cálculos egoístas, el interés del dinero, la libertad de comercial y el régimen franco descarado, directo y escueto de la explotación. Por ello, Marx dice: la burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían a la familia y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. Logra esto gracias a que revolucionar los instrumentos de producción es intrínseco a su condición. Esto es, aumentar la producción y la división del trabajo y crear la transición de la producción artesanal a la gran industria. Como habíamos visto, esto necesariamente lleva a un cambio de las relaciones de producción, lo cual además cambia todas las relaciones sociales. Pero el aumento de la producción no termina cuando la burguesía alcanza la hegemonía. La producción sigue aumentando. La gran industria llega a producir más de lo que se puede consumir y la burguesía tiene que llevar su producción a lugares cada vez más lejanos. Así expande su dominio, globaliza las relaciones comerciales y de producción material e intelectual, lo que a su vez produce interdependencia entre las naciones. El aumento de la producción destruye continuamente a las antiguas industrias nacionales y las suplanta por nuevas industrias. Lleva a que las necesidades satisfechas con productos nacionales sean reemplazadas con necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados. Esto es aún más claro hoy que en 1848. Antes de la época de la hegemonía burguesa, la mayoría de la gente satisfacía sus necesidades con objetos producidos cerca de ellos. La mayoría de la gente consumía alimentos que ellos mismos habían cultivado, vestía ropa que ellos mismos habían tejido y tenían muebles que se hicieron con madera de bosques cercanos. Si tenían algo más sofisticado como herramientas, probablemente lo habrían adquirido del herrero de la villa más cercana. Hoy pueden ver cómo ha cambiado esto. La ropa que visten, la comida que consumen, el dispositivo con el que me están viendo en este momento, todas estas cosas recorrieron grandes distancias para llegar a donde están ahora. La globalización que trae consigo el desarrollo de las fuerzas productivas no discrimina. No se reduce solo a las naciones europeas. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer. Las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. Destruye todas las barreras, todas las culturas, todo aquello que no se someta al régimen del intercambio desaparece.
Multiplica los medios de cambio inventando nuevos y siempre innovadores instrumentos financieros. Multiplica la mercancía desarrollando las fuerzas productivas. Somete el campo a la ciudad, los países bárbaros a los civilizados, Oriente a Occidente. Cada revolución burguesa es parte de un proceso político de centralización. Junta los gobiernos, las poblaciones, los medios de producción y la propiedad en las ciudades. El capitalismo, el modo de producción que se impone por el desarrollo de las fuerzas productivas y las revoluciones burguesas, consiste en la concentración de la producción en pocas manos por medio de la propiedad privada de los medios de producción y del trabajo asalariado. Se llama capitalismo porque esta propiedad privada de los medios de producción es el capital, es la fuerza social colectiva bajo el control privado. El trabajo asalariado consiste en que el trabajador se apropia de una parte pequeña del valor de lo que produce. Esta parte, llamada salario, corresponde a la suma de costo de los medios de subsistencia indispensables para conservar su vida. Quiero recalcar que el valor del salario viene del valor producido por el trabajo ejercido por el trabajador, pero de todo el valor que éste produce, solo se le otorga el mínimo, aquello indispensable para conservar su vida. En los anteriores modos de producción, las clases dominantes aseguraban las condiciones de existencia de las clases dominadas, cuyas vidas eran mejoradas por el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, en el capitalismo se produce cada vez más y la clase trabajadora gana cada vez menos. Esto lleva a que haya una abundancia de mercancías, pero no haya quienes las puedan comprar. Los que producen los bienes de consumo no los pueden consumir y sus condiciones de existencia se ponen en riesgo. La clase dominante no puede asegurar las condiciones de existencia de la clase dominada y esto arriesga la misma existencia del capitalismo. Este riesgo pondrá en crisis al capitalismo, una crisis que es intrínseca a su funcionamiento, por lo que no puede ser prevenida, pero puede ser pospuesta. Una de las maneras en las que puede hacer esto es mediante el gobierno. Hoy en día vemos que en todo el mundo los gobiernos se ven obligados a complementar los ingresos de los trabajadores con transferencias económicas. Los programas de asistencia social se vuelven una necesidad para mantener vivo al capitalismo, para mantener vivos a los trabajadores y para que tengan dinero suficiente para comprar las mercancías que ellos mismos producen. Otra manera de posponer las crisis es expandiendo el mercado. Esto lo podemos ver en las guerras del opio, donde Inglaterra y Francia obligaban por medios militares a la apertura comercial de China para que comprara sus mercancías. En Estados Unidos, el norte capitalista enfrentaba una crisis con una base proletaria cada vez más confrontativa. Liberar a los esclavos del sur mediante la guerra civil permitió bajar los salarios y aumentar la demanda de mercancías. Esto además destruye las fuerzas productivas, lo cual pospone aún más la crisis del capitalismo. Todo esto es evidencia de que la burguesía ya no es capaz de dominar. Su existencia es incompatible con la sociedad y, he de agregar, con el ecosistema. ¿Cómo va a llegar el fin de la hegemonía burguesa? Para ver esto, hay que ver cómo la máquina cambia la forma de trabajar. Mientras el trabajo artesanal requería de diferentes habilidades para trabajar madera, hierro, tela o papel, el trabajo industrial es uno solo, el trabajo en maquinaria. Mientras que en el trabajo artesanal la herramienta es un apéndice del trabajador, en la industria el trabajador es un apéndice de la máquina. Mientras que en el trabajo artesanal la herramienta se adapta al trabajador, en la industria el trabajador se adapta a la herramienta. En la industria, el trabajo es monótono y es igual, porque como no se necesita mucho entrenamiento, ya no hay distinción entre obreros por capacidades, por sexo o por edad. A su vez, esto aumenta aún más la competencia y permite que se pueda agotar a los trabajadores y se pueda reducir el salario hasta el mínimo vital para su subsistencia. Todo esto produce la enajenación de los trabajadores, pero también tiene el potencial de su liberación. ¿Cómo? Así como en Hegel, aquí el sujeto va tomando conciencia de sí mismo, de su libertad.
Pero esto no es meramente un proceso especulativo. El proceso de toma de conciencia desde la postura de Marx se hace mediante la lucha de clases. En lugar de comenzar con el espíritu subjetivo, aquí comenzamos con el trabajador individual. Este lucha en el mercado laboral contra otros trabajadores para poder ser explotado o mantenerse explotado. Sin embargo, mientras la lucha sigue, los obreros de la misma fábrica y mismos oficios se organizan. Primero son una masa diseminada y dispersa que lucha contra la monarquía, los burgueses no industriales y los terratenientes. Esto distingue más a los trabajadores de los burgueses y con el desarrollo tecnológico agudiza la separación de clases hasta que toman conciencia de su identidad de clase. Así, los trabajadores de las distintas fábricas forjan coaliciones contra los burgueses y forman la clase obrera nacional, la conciencia nacional del obrero, su espíritu objetivo. Esto solo es posible gracias a los medios de comunicación creados por la gran industria. Sí, usar los medios de comunicación creados por la gran industria, por ejemplo, un iPhone, para la organización revolucionaria, no solo no es hipócrita, es marxismo en el más estricto de los sentidos. Así como la burguesía hizo uso de los caminos, el oro y las armas creadas por la producción feudal y gremial, el proletariado puede hacer uso de las herramientas creadas en el capitalismo para la suya. Además, son los trabajadores quienes hicieron estos instrumentos. ¿Quién tiene más derecho de utilizarlo que ellos? ¿Qué? ¿En dónde me quedé? Ah, sí, la clase obrera nacional. Pues el desarrollo de los medios de comunicación no solo permite la comunicación dentro de un Estado o nación, sino entre Estados y naciones. El desarrollo de las luchas nacionales de trabajadores contra capitalistas llevará a las organizaciones mundiales de trabajadores, el equivalente al espíritu universal. Podemos ver esta parte como el planteamiento del problema histórico y político. Marx y Engels han explicado el problema del mundo moderno. Cómo es que la sociedad llegó hasta donde llegó y cuáles son los problemas sociales más relevantes en este momento. Una vez establecido esto, en la sección titulada Comunistas y Proletarios llega el momento de plantear la postura comunista, el objetivo del manifiesto. ¿Quiénes son los comunistas? De acuerdo con Marx y Engels, los comunistas no forman un partido opuesto a los otros partidos obreros, no quieren amoldar el movimiento proletario. Lo que los distingue de los demás partidos es que no defienden los intereses particulares de un grupo de trabajadores, sino de todos los trabajadores en su conjunto, independientemente de nacionalidad. Son la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. Esto significa que ellos expresan los intereses del proletariado en su conjunto. Podríamos decir que son el equivalente al espíritu absoluto. Tienen una visión clara de los resultados generales del movimiento proletario. ¿Cuáles son sus intereses, sus objetivos? El primero que debe mencionarse es que buscan que el proletariado se haga clase dominante como Estado, la conquista de la democracia. Esto significa que los gobiernos dejen de funcionar a favor de la minoría adinerada y funcionen a favor de la mayoría desposeída. Lo segundo es que buscan la abolición de la propiedad privada burguesa. Esto frecuentemente se confunde y parecería que significa que quieren abolir la propiedad en general, que te quieren quitar tu celular o tus tenis. No. Cuando hablan de la propiedad privada burguesa, se refieren a la propiedad privada de los medios de producción, al hecho de que el dueño de la fábrica se quede con toda la ganancia y quienes producen el valor de las cosas, los trabajadores, apenas ganen lo suficiente para vivir. Este tipo de propiedad tiene su origen con la burguesía, con el modo capitalista de producción, y llegó a su existencia al destruir la propiedad feudal, comunal y gremial. Del mismo modo, el comunismo busca su destrucción. ¿Cómo se va a lograr esto? Primero se hará con la destrucción de las relaciones productivas burguesas. Esto significa el fin del trabajo asalariado. ¿Quiere decir esto que nadie va a recibir dinero por trabajar? No. Quiere decir que la cantidad de lo que la gente recibe no esté determinada por el salario.
Trabajo asalariado significa que se le pagará al trabajador lo mínimo para mantener su vida, lo mínimo determinado por la ley de oferta y demanda, lo cual tiene sentido si lo que se quiere es maximizar la ganancia del capitalista. Eliminar el salario significa que la gente gane lo suficiente para vivir de manera digna y, si es posible, que ganen todo lo que puedan ganar para que tengan la mejor vida posible. Para lograr esto, también se busca la centralización de los instrumentos de producción a manos del Estado. Esto significa la expropiación de las fábricas y las tierras, lo cual se hará de manera diferente en cada país. En los países con el nivel más desarrollado de fuerzas productivas, se comenzará con la nacionalización de la tierra y el empleo de renta de esta para los gastos del Estado. Luego, un fuerte impuesto progresivo, mayor porcentaje de impuestos para quienes tengan más riquezas. Siguiente es la abolición del derecho de herencia. Luego, confiscar la propiedad de los emigrados y sediciosos, a lo cual se sigue la nacionalización de la banca y la multiplicación de las fábricas de Estado y mejoramiento de las tierras para cultivar de acuerdo a un plan general. Le sigue la combinación de la agricultura y la industria y la obligación de trabajar para todos. En este punto me quiero detener, pues a muchos les puede sonar terrible, y es que el trabajo industrial y del campo es terrible. Pero es terrible porque en el capitalismo quienes trabajan y quienes tienen la capacidad de hacer este trabajo más humano, eficiente y agradable son diferentes. La obligación de trabajar para todos no significa lo que algunos han interpretado y en ciertos lugares se ha realizado, como la separación de la sociedad entre una burocracia que no trabaja y una población civil que trabaja. Hay que entender que esto implica la obligación de trabajar para todos. ¿Qué va a pasar cuando todos tengan que trabajar en la industria o en el campo? Primero, quienes trabajan serán los mismos que toman las decisiones de cómo trabajar y podrán hacer que los espacios de trabajo sean más humanos, más amables, así como las formas de trabajo. También quienes ya tenían el privilegio de una gran educación verán las necesidades que se tienen dentro del trabajo y podrán sugerir maneras más eficientes de trabajar. Se descubrirán maneras de hacer lo mismo en jornadas más cortas y habrá más tiempo libre. Quien se horrorice de que el trabajo sea obligatorio, se horroriza de realizar el trabajo que se realiza hoy en día. Se horroriza de que hoy en día el trabajo es obligatorio para la gran mayoría. Una vez suprimidas las viejas relaciones de producción, se suprimirán las condiciones de existencia del antagonismo de clases y por ende las clases sociales, y eso llevará a la desaparición del poder político. En ese momento, el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Esto es, la capacidad de ser libres, de hacer lo que uno quiere hacer, será para todos. Ya no serán solo unos cuantos los que tienen acceso a la mejor educación, salud, actividades culturales o viajes. Todos podrán disfrutar de ello. Así queda expuesta tanto la problemática que la Liga Comunista veía en el mundo como la solución que plantea. Con esto resuelto, en la siguiente cápsula veremos cómo Marx y Engels atienden las acusaciones hechas contra los comunistas, la separación teórica entre el comunismo que proponen Marx y Engels y otras posturas similares, y el posicionamiento político que establecen con otros partidos europeos en ese momento. Así que, hasta entonces.